Buenos días, tardes o noches, bienvenidos, bienvenidas a este sencillo video que tiene como objetivo hacer o explicar cómo hacer preguntas en inglés de manera sencilla y fácil. Eh, este video no pretende reemplazar al profesor de inglés, ni los diálogos que se hacen en clase, ni los ejercicios de clase, pero busca mostrarles las partes o la mecánica del inglés para llegar a hacer frases interrogativas de manera sencilla. Normalmente es muy complicado echarse al agua, como se dice, atreverse a preguntar, pero las preguntas son una parte muy importante del quehacer en inglés. Entonces muchas veces nos sentimos perdidos sobre la manera de hacerlas y el objetivo de este video es explicarles paso a paso cómo hacer una pregunta y que la pregunta esté correcta desde el punto de vista gramatical. No pretendemos enseñar la gramática porque la gramática pues, es por sí sola, no sirve para nada. La gramática sirve si la aplicamos. Al comienzo lo haremos, si nosotros somos estudiantes de inglés, al comienzo lo haremos regular y luego lo haremos bien y luego lo haremos mucho mejor y finalmente llegaremos a la excelencia, pero lo importante es atreverse. Este video es una herramienta que complementa ese atreverse, ese hacer. Y aquí vamos a ver entonces la parte mecánica de la forma de hacer preguntas. Una parte que es gramatical, pero que debe ir complementada con el que hacer. Entonces, como ustedes pueden ver en esta franja, dice que debemos saber el tipo de verbo que usaremos y esta es la clave. Saber el tipo de verbo que usaremos es la clave. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No pasa. Aquí. Listo, ahora sí. Normalmente nosotros nos sentimos a veces desorientados porque los verbos se comportan de forma diferente. No todos los verbos son iguales en inglés, entonces aquí vamos a hacer o a establecer mm, una separación o una clasificación muy puntual de los verbos en inglés. Entonces se pueden dividir a grandes rasgos en modales y comunes. Entonces, ¿por qué estamos dividiendo estos verbos en modales y comunes? ¿Por qué los estamos separando y clasificando? Porque, de acuerdo al tipo de verbo, modal o común, se puede hacer una pregunta y la pregunta va muy influida por el tipo de verbo de que se trate. En el caso de los verbos modales, no son muchos, los pueden ver acá en este cuadro, mientras que los verbos comunes son muchos. Aquí tiende a infinito, pero claro, eso es una exageración. De todas formas, son muchísimos. Sería imposible incluirlos en una tabla tan pequeña, mientras que los verbos modales se pueden incluir en una tabla pequeña como esta. Entonces son can, could, may, might, will, would, shall, should, must y ought to. Esos los vamos a dejar quietos por el momento y vamos a comenzar, nos vamos a enfocar en los modales. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, esta tablita tiene como objetivo que ustedes no queden del todo desubicados en cuanto a qué significan esos verbos. Entonces los verbos modales que tenemos acá son can, que es poder de habilidad y capacidad. En este caso yo podría reemplazar el verbo por saber en muchos casos, pero no en todos los casos. Entonces, can de poder, tener una habilidad y de capacidad. El could es el mismo verbo can, pero se utiliza más que todo en el pasado. Entonces es poder de habilidad en el pasado. El may es un poder de posibilidad. Si yo puedo, puede que llueva. Es un poder de posibilidad. Puede que no llueva. ¿Ok? El might es también un poder de posibilidad, pero se utiliza principalmente en el pasado. El will es un verbo que tiene un significado normal. El will tiene un significado que es desear, pero se utiliza como auxiliar para el futuro. Entonces podríamos decir aquí que todo lo que nosotros hicimos está en el pasado, lo que hacemos está en el presente, pero lo que corresponde al futuro está solamente en deseos, en pensamientos. El will se utiliza como auxiliar para el futuro, para las cosas que acabamos de decidir o que no hace mucho tiempo que tenemos
planeando, sino que es algo más bien momentáneo, es will. El would es un verbo que convierte la oración en condicional. Entonces, si yo agrego el would al verbo cantar, ese verbo se traduce en inglés, perdón, en español como cantaría. I would sing es cantaría. Ese es un verbo modal que está muy relacionado con will. Shall es un deber o un deberías. El shall, el should es debes y deberías también, aunque el shall también se utiliza para futuro en algunos casos. Más tarde les voy a mostrar una página donde ustedes pueden profundizar más en el uso de estos verbos modales. El should, debe, deberías. El must es un tener, es una obligación, tener que o tendrías que. Y el ought to es similar a should y a shall. Normalmente puede reemplazarse con el should, son mutuamente reemplazables. Los modales, dice en este pequeño cuadrito, dice qué son los modales, los modal verbs del inglés y cómo usarlos. Aquí les dejo en la descripción de este video va a aparecer esta dirección junto con otras donde ustedes pueden profundizar más en el estudio de estos verbos. Bueno, entonces aparte de esto, dice que debemos saber también cómo se origina la oración interrogativa. Aparte de saber que tenemos unos verbos que son los verbos modales y los comunes, debemos saber cómo originar la oración. ¿Okay? La oración interrogativa en inglés básicamente tiene unos manejos de acuerdo a si el verbo es modal y otro manejo si el verbo es un verbo común. ¿Okay? Entonces nos adelantamos hasta acá y tenemos dos palabras que yo me tomé el atrevimiento de incluir acá, que son que los modales, la palabra clave es mueven, mientras que los comunes, la palabra clave es agregan. ¿Okay? Los modales mueven, mientras que los comunes agregan. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos los ejemplos que tenemos acá, tenemos una oración afirmativa, que es el origen de la oración interrogativa. Entonces, en este caso, yo no agregué nada, simplemente, bueno, en estricto, en la verdad estricta, agregué el signo de interrogación. Pero lo que hice fue mover a Sara para el segundo término, como aparece aquí, y can quedó en primer término. O sea, hice un cruce de lugares. Sara can play chess en una forma afirmativa de la oración, mientras que can Sara play chess es la interrogación. Lo mismo en este caso. Eh, el verbo will, en este caso el verbo modal que utilizamos es can, mientras que aquí vamos a utilizar el will. Dice Steven will go to the party. Eso es una oración afirmativa. Steven irá a la fiesta. Cuando yo intento o convierto esta oración en una pregunta, Will, que estaba de segundo, queda de primero, mientras que Steven, que estaba de primero, queda de segundo. Es Will Steven go to the party. Will Steven go to the party es la forma. Entonces, la palabra clave acá en los modales es mover. Luego vamos a ver en los comunes qué ocurre. Como en el caso de los modales, el origen de la pregunta es una oración afirmativa. They speak French. They speak French. Yo diría que tengo la oración completamente como arriba. Aquí, they speak French. Pero yo debo utilizar la palabra clave. Es agregar. Le agrego signo de interrogación al comienzo, perdón, al final, como ocurre en inglés. En inglés no se agrega signo de interrogación al comienzo, sino solamente al final. Pero, aparte del signo de interrogación que yo lo había agregado también en los modales, debo agregar un auxiliar. Podríamos decir que este es el signo de pregunta que abre la pregunta. Entonces, ¿sí? En la mitad, ustedes van a ver la oración igual como está arriba. They speak French. O la oración afirmativa, que es sujeto, verbo y complemento, en el mismo orden que se hace en español. They speak French.
Pero la pregunta es, ¿do they speak French? ¿Do they speak French? Es la pregunta. Aquí, más abajo, está una segunda oración con verbo común. El verbo común que utilizamos arriba era speak y aquí vamos a utilizar el verbo dance. Entonces, la oración afirmativa dice, she dances bachata. She dances bachata. Como arriba vamos a agregar un signo de interrogación al final y al comienzo un signo, entre comillas, de apertura, que es do. En realidad do es el auxiliar. Podemos ver acá que tenemos el verbo conjugado, pero la teoría de la pregunta es que yo debo tener para hacer la pregunta el verbo, la oración más bien, en su forma más sencilla. Entonces yo no podría tener en la oración un verbo conjugado. Por eso ustedes pueden ver acá que el verbo está sin conjugación. She dance. She dance. Profe, pero ¿por qué si es una ella? Debemos agregarle una S. Sí, solamente se hace eso cuando es la oración afirmativa. Cuando es la interrogativa, el verbo no lleva una S ni nada más. Eso simplemente lleva el verbo en su forma más simple, diremos. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Tener en la mitad la oración en su forma más sencilla y la vamos a rodear al final por un signo de interrogación y al comienzo por el auxiliar, igual que acá arriba. Solamente que aquí el verbo, aquí el verbo está sin conjugar, mientras que el auxiliar está conjugado, como el verbo, mm, como el auxiliar es atribuido a una she, a una mujer individualmente, entonces el auxiliar va conjugado como does. Does she dance bachata? Y eso sería, podríamos terminar aquí. Esto sería toda la teoría de cómo se hacen las preguntas. Pero vamos a agregar un poquito más. Ya usted podría estar casi listo, casi lista para hacer una pregunta, pero vamos a agregar un poquito más. Entonces, aquí en los verbos, perdón, en las preguntas que vemos en esta diapositiva, vemos lo mismo básicamente que vimos al comienzo, perdón, en la diapositiva anterior más bien. Y aquí vemos que hay una pregunta en la mitad, they eat Mexican food, pero está rodeada por los índices de las preguntas, las cositas que indican que esa es una pregunta, un do al comienzo y un signo de interrogación al final. Aquí, como vimos, un das al comienzo, signo de interrogación al final, un does al comienzo, signo de interrogación al final. Lo mismo con los verbos modales. Recuerden que los verbos modales simplemente mueven. Entonces, de you can play chess pasamos a can you play chess. Aquí aquí era you would be esperen, voy a volver a leerla. You would be my crush. Tú debería ser no sé, mi crush. Queda como would you be my crush. Y aquí la oración inicial o la original era you will go to the party. Usted o tú vas a ir a la fiesta. Y como pregunta es will you go to the party? Muy bien. Estas preguntas, todas las que vemos acá, son preguntas de sí y no. Cuando a alguien eh, le preguntan con esta oración, le dicen, ¿tú comes comida mexicana? Y tu respuesta va a ser sí o no. Entonces estas preguntas son de sí y no. ¿A ella le gusta el fútbol? La respuesta va a ser sí o no. Bueno, uno puede decir más o menos o algo así. Pero en estricto, eh, para ser estrictos, la respuesta va a ser simplemente sí o no. Si alguien dice más o menos, es no. Does he study with you? ¿Ella estudia él contigo? La respuesta va a ser sí o no. Lo mismo acá. ¿Tú puedes jugar ajedrez? ¿Sí o no? ¿Te gustaría ser mi amiguita o no sé, mi crush? ¿Esto cómo sería? O mi amor sin compromiso, yo no sé, un crush que es. La respuesta va a ser sí o no. Y la pregunta si usted va a ir a la fiesta, la respuesta va a ser sí o va a ser no. Y ya, o sea, no hay como nada más que agregar. Mientras que
cuando pasemos a verbos comunes y verbos modales 2, que es esta, vamos a ver preguntas que no admiten un sí y no, sino que están como un qué, dónde, cuándo. Por ejemplo, ¿qué comerás para el desayuno? What do you eat for breakfast? Y ya la respuesta va a ser más larga. Huevos, eggs, coffee, bacon, I don't know. Entonces, esto no es, esto es simplemente para mostrarles a ustedes que a pesar de que esta pregunta es una pregunta muchísimo, o este tipo de preguntas más bien, todas las 6 que aparecen acá son preguntas más complicadas de hacer, siguen la misma pauta, simplemente agregamos un pequeño, no sé, una pequeña palabrita, que son las palabras de información. Y ustedes pueden ver que aquí hay un do, como estaban en las otras preguntas, y al final está una interrogación. A la mitad va a haber una oración común y corriente, o sea, una oración con sujeto que es usted come desayuno. Usted se come el desayuno. Sí, eso es una oración afirmativa. Recuerden que el origen de todas las preguntas es una oración afirmativa en la mitad, o sea, el core, el corazón de una pregunta es una oración afirmativa, que simplemente se le van agregando cositas a los lados, en este caso interrogación, luego el do, porque ese es un verbo común, mire que no están en los 10 que vimos ahorita al comienzo, y es un verbo común, y simplemente al comienzo se le agrega el que tú comes para el desayuno, o qué comes tú para el desayuno, qué come usted para el desayuno, qué comes vos para el desayuno. Lo mismo con dónde. En la mitad va un usted juega tu juego favorito. Se convierte en pregunta con el do y con el signo de interrogación, y agregándole el dónde ya se convierte en una pregunta de información. Ya no es una pregunta de signo, sino que es dónde usted juega su deporte favorito o dónde usted practica, porque play es practicar también cuando se trata de un deporte, su deporte favorito. Y ese es el cuándo. ¿Cuándo perdón, la pregunta completa es cuándo comienzas a estudiar piano? Y al comienzo va, no, en el centro, en el corazón de la pregunta va un ella comienza a estudiar piano. Como es una ella, el auxiliar va conjugado, mientras que el verbo va sencillo. Entonces, eh, ella comienza a estudiar piano. La respuesta sería sí o no, pero cuando le agregamos el when, el cuando, entonces ya nos queda cuando comienza ella a estudiar piano. Mire que yo en español cambié el orden de las cosas. En inglés siempre va a ser sujeto, verbo, complemento para la oración afirmativa. Ya cuando le agregamos el does o el auxiliar de pregunta, va a ir aquí antes del sujeto y el signo de interrogación al final, y la palabra de pregunta como el when, que es cuando, va a ir antes del auxiliar. When does she start studying piano? ¿Ok? Para hacer las preguntas, oh, caramba, me pasé un momentico, por favor. Para hacer las preguntas con verbos modales no hay cambio, simplemente recuerden que la palabra clave para los verbos modales es mover, ¿ok? No agregar, sino mover. Entonces el you cambió para segundo. La oración original era tú puedes jugar ajedrez, pero tu hermano no puede. La pregunta sería entonces, can you play chess but your brother cannot? O sea, tú puedes jugar ajedrez pero tu hermano no puede. La respuesta sería sí o no. Pero entonces la pregunta con el por qué es, ¿por qué tú puedes jugar ajedrez pero tu hermano no puede? ¿Ok? La pregunta aquí es, ¿dónde vivirías si pudieras escogerlo? ¿Ok? ¿Dónde tú vivirías? Recuerden que el would agregando con el vivir es vivirías, viviría. Si tú pudieras escogerlo. ¿Ok? ¿Cuándo irás a mi casa? ¿Ok? Entonces la oración es tú irás a mi casa. Cuando le ponemos un will, cuando hacemos una pregunta, entonces cambiamos el will para que esté antes. En vez de decir you will go to my house, decimos will you go to my house. Pero
cuando le agregamos una pregunta o una palabra de pregunta es cuándo. ¿Cuándo tú irás a mi casa? No importa como yo lo diga en español, en inglés siempre va a seguir este orden. When will you go to my house? ¿Ok? Bueno, aquí ya sí estamos listos. ¿Ok? Pero no quiero irme sin mostrarle los ejemplos. Entonces aquí vamos a ver las preguntas con modales partiendo desde las oraciones afirmativas. Entonces, de afirmación a pregunta en un paso con modales. ¿Cuál es el paso? Agregarle lo que corresponda. En este caso, como son verbos modales, no se agrega, sino que se cambia, se mueve. Entonces podemos ver que they can speak French cambia a can they speak French. She could find her earrings. Earring, más bien, cambia a could she find her earring. Cindy may pass the test. Cambia a may Cindy pass the test. That test, perdón. De Cindy may pass the test. Pasa a may Cindy pass the test. That test, perdón. De they might publish the grades today. Pasa a may they. No, this is my day publish the grades today. De Cesar will send his work at 10. Cambia will Cesar send his work at 10. Entonces simplemente han estado cambiando hasta ahorita los lugares de los verbos con los sujetos. Ustedes pueden ver que aquí los sujetos estaban primero y los verbos estaban de segundos. En el caso de las preguntas, ya hicimos la tarea, ya movimos, ya formamos preguntas. Y lógicamente al final agregamos el signo de interrogación. Vamos a continuar con you would like having other chance. Esa es tú deberías, no, te gustaría, a ti te gustaría tener otra oportunidad. Y la pregunta es, would you like having other chance? Esta cambió de I shall go to the party. Tú, should I go to the party? Y esa de Sara should stop buying Clara, perdón, de Sara should stop bullying Clara. Tú, should Sara stop bullying Clara? De Sara debería dejar de hacerle bullying a Clara, pasó a debería Sara dejar de hacerle bullying a Clara. De yo debería o yo tengo que mostrar mi identificación para entrar, pasará tengo yo que mostrar mi identificación para entrar. Y finalmente tenemos de yo debería ayudar al pobre o a los pobres. ¿Debería yo ayudar a los pobres? Would I to help, me quedó duplicada la palabra. Would I to help the poor? Y también me faltó aquí la otra. Ok, me disculpan por este lapso. En el caso de esta pantalla estábamos mostrando cómo hacer preguntas con oraciones afirmativas con un solo paso, pero eran verbos modales. En el siguiente enfoque vamos a ver cómo se hace con verbos comunes. Recuerden que la palabra clave anteriormente era mover. En el caso que vamos a tratar en estas otras 5 oraciones es agregar. Entonces aquí tenemos una oración afirmativa a la que le agregamos un do al comienzo y le pusimos una interrogación al final para hacer una pregunta de sí y no. Entonces, de they eat Mexican food pasamos a do they eat Mexican food. De she likes football a does she like football. De Sandra always puts makeup vamos a cambiar a does Sandra always put makeup. No, en este caso le vamos a quitar la S porque es una pregunta. Does Sandra always put makeup? De ellos se dieron cuenta que ellos tenían tarea. Pasamos a se dieron ellos cuenta que tenían tarea. Pero aquí vamos a agregar una pequeña aclaración. ¿Por qué? Porque todas las palabras que hemos visto hasta el momento, o más bien todas las oraciones, son en presente. Y aquí vamos a utilizar el pasado. Para el futuro no se utilizan verbos modales normalmente con verbos comunes, porque los verbos comunes para el futuro utilizan el will. ¿Ok?
Mientras que los verbos auxiliares y modales no tienen ni pasado ni futuro en la mayoría de los casos. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo averigüen en la página de British Council que aparece en las referencias que les puse o que les voy a poner un poquito después. Entonces, they realize they had homework es una pregunta en pasado, lo que va a salir de esta oración, porque la oración original es la oración original afirmativa es en pasado. Mire, ellos se dieron cuenta que tenían tarea. ¿Ok? Entonces la pregunta tendría que ser en pasado. Entonces la pregunta es, ¿se dieron cuenta ellos que tenían tarea? Entonces, ¿qué pasó acá? Simplemente pusimos, como siempre, en la mitad una oración afirmativa. Esta no es una oración, no es una oración, bueno, esta es una oración afirmativa, pero está con el verbo conjugado. Y recuerden que al comienzo dijimos que los verbos en las oraciones que vamos a utilizar para hacer preguntas van sin conjugación. Entonces aquí podemos ver que el verbo está sin conjugar. Mire que le falta la D, que si tiene acá. Dice, they realized they had homework. Esta la dejamos quieta, que tenía, la dejamos quieta porque si la oración sigue siendo en pasado. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Aquí un poquito tapó este parchecito, tapó, pero aquí dice, ellos o they realize they had homework. Homework, tarea, la palabra que conocemos de toda la vida en clase. Y al final tiene un signo de interrogación. Más adelante creo que lo vamos a poder ver. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente le agregamos, como es la teoría con los verbos comunes. Entonces al comienzo le agregamos el auxiliar del pasado con verbos comunes, que es did. Para todos, ahí sea hombre, mujer, uno o muchos, el auxiliar es did. Y al final, que no se ve, desafortunadamente, le agregamos un signo de interrogación. La siguiente oración, afortunadamente, también es una oración del pasado. ¿Ok? Entonces esto nos va a ayudar, ya que aquí el parche nos tapó la, la oración completa. Pero aquí vamos a verla bien. Mire, aquí ya lo quité. Dice, did they realize they had homework? Y aquí vemos el signo de interrogación. Y aquí vemos el auxiliar de pregunta. Y a la mitad, en el corazón de la oración, podemos ver una oración en afirmativa con el verbo sencillo, sin conjugar. Porque el verbo auxiliar está conjugado. ¿Ok? El verbo auxiliar ya está conjugado, como en este caso, por ejemplo, aquí, el verbo auxiliar, el auxiliar de la pregunta, es el que se conjuga. El verbo está siempre, siempre sin conjugar cuando son preguntas con verbos comunes. ¿Ok? Sin conjugar, sin conjugar, sin conjugar, sin conjugar y sin conjugar. Entonces, el he studied with you, la afirmación que dice que él estudió contigo, da paso a did he study with you, y esto nos convierte la oración, no importa que sea en el pasado, no importa que sea en el presente, cuando son verbos comunes, simplemente es rodear la oración afirmativa con el auxiliar de pregunta de los verbos comunes y un signo de interrogación al final. Si usted quiere hacer una pregunta que no sea de sí, no, aquí en el lugar donde está la flechita verde debería colocar una pregunta WH. Por ejemplo, where, where do they eat Mexican food? Entonces sería, ¿dónde ellos comen comida mexicana? Es una pregunta. ¿Dónde comen ellos comida mexicana? Entonces puede ser que en Machos, por ejemplo, o en Monterrey, qué sé yo, en algún restaurante muy conocido. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la teoría, básicamente. Espero que haya sido muy, muy útil para ustedes. Si ustedes piensan que está un poco enredado, que está un poco larga la explicación, simplemente ustedes pueden ir al video y ponerle eh, un poquito más lento o simplemente irlo pausando donde ustedes piensen que está muy rápido o devolverse de la forma que ustedes lo crean conveniente. Entonces hasta aquí les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, porque la verdad esta es la parte más complicada. Lo que vimos ya es la parte más complicada. Quiero darle las gracias a la persona, a las instituciones, o más bien a las páginas de donde recibí colaboración para elaborar este video, que son Menú English Blogspot, que es Sherton English,
que es de British Council, que ahí está la teoría muy muy explicada y muy sencilla, y especialmente a slidego.com, que es la página donde me proveí de estas plantillas para PowerPoint. Los invito a que vayan a slidego.com y descarguen plantillas de lo que necesiten, porque son muy profesionales, son muy bonitas, y hay muchas que son gratuitas, como esta que yo utilicé, que es súper buena, es espectacular me parece a mí, y que me permitió elaborar esta presentación para todos ustedes. Les agradezco mucho. Si ustedes quieren seguir recibiendo actualizaciones de los videos que yo subo, simplemente denle, bueno, les invito primeramente a darles un like y luego a inscribirse, dándole clic a la campanita negrita, porque la campanita negrita es la que permite que a ustedes les llegue la actualización de los videos que yo voy a ir montando. Ustedes son mis señas, mi correo, ahí recibo, si ustedes tienen preguntas las pueden hacer ahí, mi WhatsApp, también si tienen alguna pregunta, y el canal, el de YouTube, la dirección es arroba jaimehiguita 8303. Y bueno, les agradezco mucho por permanecer hasta este momento, que espero que el video sea de mucha utilidad para ustedes. Si les pareció que está un poquito complicado, pueden hacer sugerencias de cómo les gustaría que yo les dé el contenido, porque pienso seguir subiendo contenido. Por eso los invito nuevamente a que hagan clic en la campanita, en la negra, porque la negra permite que cuando yo suba un video, ese video aparezca notificado más bien en su celular o en su computador. Entonces, no siendo más por el día de hoy, les agradezco mucho. Mi nombre es Jaime Guita, profesor o profe Jaime 777, es como para que lo recuerden. Y hasta una siguiente oportunidad. Espero que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Y nuevamente nos veremos en una siguiente ocasión.